Bueno, como tenemos señalado aquí, una flexión oblicua, ¿no? Ese es el tema que vamos a empezar para el segundo parcial. Y lo que señala ahí en sus hojitas, pueden hacer seguimiento, en el momento oportuno que haya una aclaración, lo voy a hacer en el pizarrón. Hay un eje que hay que considerar muy importante. En esta parte de flexión oblicua y a la carga de flexión recta, como habíamos dicho con su concepto, aquí dice que en flexión recta, como dice la figurita, la carga es paralelo al eje Y, eso es definición, y perpendicular al eje Z. En flexión oblicua ya no es eso, ya no coincide con ninguno de los ejes, Y y Z, ¿no? Entonces, el estado de cargas para esa parte es este. Mayormente, a ver un poquito, vamos a retroceder atrás para dar. Esta es la cubierta, ¿no? Esta cubierta. Imagínense. Yo coloco sobre la cubierta un pedestal, imagínense, un pedestal horizontal, no tiene que ser inclinado, ¿no? El pedestal es en ese sentido, y cargo ahí un tanque de agua. Entonces, tanque de agua no va a ser perpendicular, sino va a ser oblicua. Es como esta carga. La carga P llegaría a ser la carga del tanque, ¿no? A la inclinación, no es a la descomposición en Y. Entonces, la carga siempre es vertical. Cualquier carga que venga de nieve, etcétera, siempre es vertical, ¿no? Siempre es vertical. Entonces, en ese sentido, en flexión oblicua, está descompuesta esa carga P, ¿no? Mi puntero, en los dos ejes, Z y Y, ¿no? Entonces, la carga P, de acuerdo al ángulo, este ángulo de inclinación, se repite respecto a Y, entonces aquí es seno, ¿no? Y aquí es coseno. Si hago la separación, ¿no? En Y y en Z, en Z llega a ser P coseno del ángulo de inclinación y en Z, en Y, en Z P seno. La suma de ambos te da el resultado. Esa carga es importante. Ya nos da a conocer en esto que tenemos que tener dos estados de dos estados de dos estados de cargas, o digo dos estados de cargas, evidentemente. A ver, les voy a explicar. Ustedes van a ir indicando los nuevos ejes. Pueden anotar así eso. Por ejemplo, este es el eje X. Esto llegaría a ser el eje, esto es tridimensional. Y esto es el eje Z. ¿No? Por ejemplo, normalmente X es la distancia de los apoyos en el estado de carga. Entonces puedo poner aquí una pequeña vidita, ¿sí? Entonces aquí empiezo con el apoyo fijo y el apoyo móvil. Móvil. Entonces, a lo largo de los apoyos, ¿cómo decir aquí? En el eje,
L se mide desde el apoyo a este lado. X. Siempre decimos X. A una distancia de X. Cuando X es 0, cuando X es L, entonces el estado de cargas se va formando. Hay dos estados de carga. Hay dos estados de carga. No sé si estamos mostrando aquí con respecto a eso. No está. Justamente es complementario de un estado de cargas cualquiera. Entonces, vamos a hacer A. Plano Y, X. B, plano Z, X. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que voy a señalar el plano. Ya, con los ojos. ¿Ha escrito bien? No, este es el plano X, Y. O sea, que esto debería ser. Todo lo que se proyecta en cargas, este debería ser el plano Y, X. ¿Ya? Todo lo que se descomponga en el eje Y, en este eje Y se considera. Ahora, para el eje Z. Para el eje Z, voy a considerar un plano. Esto es cuando vemos en vista así frontal. En cambio, si vemos de arriba, vamos a ver este plano. ¿No? Ese plano. O sea, ese plano consideramos con negrito de arriba. Ese plano lo consideramos Z y X. ¿Ya? Eso es. X no le varía a lo largo de la viga, ya podemos hacer. Entonces, dos estados de carga. Dos estados de carga. Ahora, nos vamos. A ver, si yo tengo, a ver, fíjense aquí, nada más. Si yo considero este plano y ese Z, el estado de cargas va a venir en el sentido, otra vez en el otro sentido. Va a hacer girar respecto a quién. Va a hacer girar respecto al eje Z. ¿Entienden? No sé si me están entendiendo. A ver, voy a traer. Pues es un poco, no es complicado, pero sí es que no se dan cuenta. Pero se dan cuenta, ¿no? A través de ese plano, o sea, del eje X, va girando, rotando sobre el eje Z. Entonces, el momento es Z. Yo saco aquí de acciones, todo lo que corresponde, se puede sacar reacciones en los puntos A, reacción en el punto B, al apoyo, ¿no? Pero lo que obtengo es el momento MZ. Entonces ya tenemos. ¿Entiendes? ¿No? Eso es lo que quería mostrar. Siendo a este lado, teniendo los planos respecto Z y Y, entonces, ¿qué es lo que ha de girar esto? Ha de girar respecto al eje Y, ¿no? Entonces aquí sería MY. Entonces aquí voy a sacar la reacción en A y otra reacción en B, prima podríamos decir, y el momento M
Por eso la descomposición que se muestra en el gráfico es muy importante, la descomposición. La carga lo descomponen y consideran, de acuerdo a los estados de carga, dos estados de carga. Así que en el futuro, cuando ya resuelvan, vamos a resolver la siguiente clase, el ejercicio que les he dado, están dos estados de carga. O sea, ya es un poquito más complicado. Hay que sacar reacciones de diferente carga, porque algunos se disparan en el otro sentido, ¿ya? En el otro sentido. Sin embargo, hay que ser dos momentos. Ya no es un solo momento. Por eso yo digo, en segundo parcial, flexión compuesta, oblicua, compuesta, núcleos centrales son un poco más complicados. Flexión compuesta ya es para idealizar las cargas en el espacio, las cajitas que tienen el cuerpo. Eso es un poquito, no se dan cuenta. Por eso yo les voy a traer unas maquetitas para que cuando sea la clase, la siguiente clase les voy a mostrar, y el día que tengamos que hacer con flexión compuesta se traigan ya y se den cuenta en qué sentido es la carga. Eso es lo más importante. Aquí ya saben, ¿no? Entonces, en un sentido positivo, en otro sentido negativo. En el otro sentido positivo, en otro sentido. ¿En qué ejes? Y de acuerdo al plano. Si consideramos si consideramos el plano, tengo MZ. Si consideramos C y I, que va a girar respecto al M y E. Entonces tenemos dos estados de carga, dos. Lo único va a ser un poquito después del estado de carga, hay que encontrar el eje neutro. El eje neutro lo consideramos por la tangente de otro ángulo, alfa, no en ángulo de inclinación, ¿no? Aquí el ángulo tipo, ¿no? El otro es ángulo del eje neutro respecto al eje Z. Entonces, yo saco el ángulo en el sentido, ¿no? Alfa, o en el otro sentido, de acuerdo al sentido. Si tengo aquí el ángulo alfa, ¿no? Entonces, paralela a eso, el punto A, paralela a eso. Si es en el otro sentido, así, paralela al eje neutro, pero mucho va a ir variando la posición de los puntos en la sección de ángulo. Vamos a ver ese, ¿no? Este cuadrito, como les dice, el caso más frecuente de flexión oblicua se da en la estructura de cubiertas, ¿no? Ahora, lo que analizamos, normalmente aquí la sección son las correas, ¿no? Sobre estas correas, sobre esta inclinación, puede haber diferentes tipos de sección. Puede haber sección. Como el que tenemos. Puede tener una sección P. Entonces, diferentes secciones que se pueden avanzar. En el ejercicio tenemos esto, que tiene, ¿no? Entonces, eso es principalmente, como decir, las correas, va así inclinándolo en ese sentido. Estas secciones de correas. Esas correas, bueno, por el limón puede ser secto, pero espacialmente ya están inclinadas. Como esto puedes ver, la sección de la correa es un perfil, ¿no? En C cerrada y está inclinada, ¿no? Y la carga que viene es vertical. Y eso es lo que vamos a ver adelante. Aquí está, ¿no ven?
consideremos esta inclinación de la cubierta, esta inclinacióncita. Y esta es la sección rectangular. Sobre esa sección rectangular consideramos Y y Z, que son ejes auxiliares. Fíjense, que son ejes auxiliares. Y les hablaba del ángulo alfa. Entonces, de acuerdo a la fórmula que se tiene, de acuerdo al estado de cargas, encuentro alfa y llega a ser respecto al eje Z, en este sentido negativo y en el otro sentido positivo. Si es negativo, pues se corre en este sentido y tengo el eje neutro. Y los nuevos ejes centroidales, Z' y Y'. Entonces, lo que les dije es importante. Sacar el eje neutro, que es alfa, respecto al eje Z. Puede ser negativo o puede ser positivo al otro lado, ¿no? Si esta es esta carga, tendría que trazar una paralela aquí, en este punto A y en este punto B, ¿no? Entonces, eso llegaría a ser. Entonces digo, tensión en el punto A, positivo negativo, tensión en el punto B, negativo. Si fuera en el otro sentido, hago en este sentido, en el otro sentido. Tensión en el punto A, tensión en el punto B. Entonces, como se puede observar, estimados compañeros, de que no es difícil, pero ya la carga de obtener en mecánica de flujo. ¿No ve? Aquí dice donde Y y Z, ejes de referencia, que no son los ejes principales de inercia. Sin embargo, Y' y Z' respecto al eje neutro, esas sí son los ejes principales de inercia. P, el estado de cargas, aquí está P, y el ángulo del plano de carga. Es el plano de inclinación de la carga. Pero sin embargo, esto va al ángulo respecto al eje neutro. Este es un ángulo respecto al eje neutro. La tensión, habíamos considerado en flexión recta. La tensión es igual a la fuerza sobre el área. Vamos a considerar la hipótesis de Navier. Todo este factor lo transforma en el sentido. Este es el factor de Navier, que la tensión es K por W. K, factor de concentración de tensiones, y W es la distancia del diferencial de área respecto al eje. De ahí empezamos ya el análisis con esto. Entonces, yo tengo un diferencial de área, que esta parte al eje neutro es la que tengo que considerar como vedor. ¿Y cómo considero como vedor? ¿No? Entonces, si esto es Y, y este es el ángulo, Y por el coseno de alfa, ¿eh? Y por el coseno. Menos, aquí está esta parte, que es Z. Entonces, Y menos Z, esta punta, por el seno de alfa va a ser W. Entonces, esta parte tenemos alfa, esta parte es Z, este Z, aquí lo proyectamos, Z seno de alfa. Entonces, esta distancia de W es esa diferencia de esta distancia menos esta. Ya hemos encontrado la distancia entre el eje neutro y un pequeño diferencial de área, ¿no? Este es uno de los elementos importantes de análisis. Reemplazo en K por W, tengo esta relación, ¿no? El momento, como les dije, MZ llegaría a ser, es igual a Y por la tensión por diferencial de área. Entonces, este momento puede ser MZ
por coseno de alfa del ángulo, esto está mal cósica, ¿no? Por favor, no es de alfa. Coseno de tita, ¿ya? Tita es un exorcito. El otro es seno de, ya, corríjanos, es que tal, eso. Ahí está, abajo, es algo, no es algo. Necesito corregirlo, ¿ya? Corregido. Después, es otro ángulo, seno del ángulo tita. ¿Ya? Entonces, toda esta situación está reemplazada. M coseno de acuerdo a esto, M coseno del ángulo theta es igual al otro momento, Y por diferencial diaria, que es una fuerza, que si igualamos 4 en 3, o sea, el factor de distancia, tengo esta relación. Esto es W, ¿no? Y hago este factor al desaparecer, integral, K es constante, lo saco, integral de Y por Y al cuadrado por diferencial de área por el coseno de alfa, menos la integral de Z Y por el seno del ángulo alfa. ¿Ya? Aquí tenemos un concepto de momento de inercia. La integral es de Z es igual a Y cuadrado por diferencial de área. O sea, que quiere decir que esta parte es I sub Z y esta parte integral diferencial de área. Esto es producto de inercia. Entonces podemos ver que en la sección tenemos que sacar su área, su centroide, su momento de inercia, Y y Z, y el producto de inercia. En eso tienen que practicar bastante. ¿Ya? En el otro caso, ya considerando el otro eje, tenemos M coseno igual de la misma manera, reemplazo aquí W y aquí ya está. Aquí es el producto y aquí y Z al cuadrado es I sub Y. Teniendo este valor, hago la tangente de estos valores de seno sobre coseno, sobre esto. ¿Vamos? Esto sobre esto. Y K se va a anular, K sobre K. Tenemos esta relación, en la cual hago un artificio 1 sobre coseno. Aquí se va, aquí llega a ser tangente, seno sobre coseno, tangente. Y de esto despejo para el ángulo de inclinación. ¿No? Despejo. Esta es la formulita, ¿no? de la dirección del eje neutro. Si tengo tangente del ángulo es MY sobre MZ. Y esto va de esto, ¿no? Tangente, ¿no? MY sobre MZ. Eso es lo que hemos señalado aquí. MY sobre MZ. MY sobre MZ. Entonces, MY ya habíamos indicado que tiene que conocerse de acuerdo al estado de cargas en el plano ZX, MZ respecto a estos planos. Eso lo aplicamos. ¿No? Y esto es lo que les dije. Saco arco tangente. Si el ángulo es positivo, ¿no? Si es positivo, nos vamos antihorario. ¿Qué quiere decir? Base aquí, nuevamente explicar. Si el ángulo arco tangente te da positivo, si te da positivo, ¿no? Entonces esto va directamente en el otro sentido. Aquí está más fácil. ¿No? Esto es negativo. Aquí el ángulo alfa es negativo. Positivo llegaría a ser del eje Z hacia arriba. ¿No? Cuando es positivo, en este sentido. Y cuando es negativo, del eje neutro. ¿Listo? Eso es principalmente lo que hay que ir colocando, por si nos equivocamos la dirección,
nos vamos a colocar mal el punto. Eso vamos a ver en el ejercicio que te tiene. Dos formulitas, todas las formulitas que están encuadradas son las que se utilizan. ¿Ya? Los demás, por ejemplo, aquí enfrente. Este es el concepto. Primero hay que sacar características de la sección, y sub z, y sub y, producto de inercia, my, mz, que son del estado de carga, ¿no? Y aquí tenemos una tensión general. La suma de ambas llega a ser m' y sub z por y. m'z, m'y por z por y. ¿No? Entonces aquí por y sub z y sub y. Entonces m'y, momentos vectores a los ejes y y z. Y y z no son los principales, y sub z es el momento de inercia respecto al eje z, y sub y el momento de inercia. Cuando el producto de inercia es cero, son para secciones asimétricas. Tomamos este general, estos son los momentos generales. Fíjense, está en MZ, es de acuerdo a todas las ecuaciones que he presentado, para no ser un barullo de esto, ya es un resumen para aplicar M', Z, M', Y. Entonces, se dice que el producto de inercia es cero cuando es simétrico. Un rectángulo, un círculo. En cambio, principalmente en estos dos, su producto de inercia diferente a cero, consideramos esto. Esto es un método. Pero si es simétrico, como dice aquí, no representa secciones simétricas, cuando es diferente a cero. Cuando es simétrica, es y sub z y igual a cero. Entonces tengo, esto es 0, 0, 0, aquí 0. Entonces m'z es igual a mz. Eso lo vamos a ver, aquí está. ¿No? En caso particular se da cuando y sub z y es igual a 0. Cuando son figuras simétricas. No, aquí está, 0, 0, 0, 0. Entonces, mz' es igual a mz, m'y es igual a m. Entonces, con eso yo voy trabajando nuevamente para la ecuación particular, ¿no? Esta es la ecuación particular, mzy por y sub z, my por y sub. Es cuando las secciones de la viga son simétricas con relación a los ejes líneas, ¿no? En el caso de un rectángulo, de un cuadrado, de un círculo. ¿Listo? Yo creo que se ha entendido en esa parte. Un poquito a ver saquen para que pueda tener una idea su ejercicio, ¿no? Su ejercicio. Entonces, tiene un estado de cargas. No lo vamos a resolver ahora, solamente quiero manifestar como un triángulo. ¿En qué sentido está? Casi métrico. Aunque se dé cuenta, ¿no? Las claro. Casi normalmente representamos así. Tiene sus distancias, espesor, etcétera, etcétera. Entonces, sus ejes de referencia, que no son los ejes principales de inercia, eso lo saco. Aquí es Z y aquí es Y. Entonces, lo primero que tengo que sacar aquí
de las características de la sección son su área, ¿no? El área, sus centroides, centro de gravedad, Z, centro de gravedad, y su Z, y su Y, y el producto de inercia, y Z, Y. Entonces, son todos estos datos que tengo que sacar de la sección, ¿no? Ahora, por el estado de cargas que se tiene ahí, podemos señalar, a ver, dos carguitas que se tienen. Este es un modelo, 30 grados, inclinación, es el ángulo de la cubierta. ¿Sí? ¿Y esto es de cuánto? Las 7 clases, ¿verdad? La otra carga es otra, en ese sentido. Y bueno, sí, está. Entonces, esto tengo que descomponer en esta carga, veremos. Y también falta, que me he olvidado, colocar Q50 P 10 y ya uno es Q, ¿no? Y el otro es P. Esto es Q, no tengo Q, no tiene, y esto es P. ¿Ya? Esto es 10, esto es P. Entonces, yo voy a descomponer esta carga, estamos adelantando. Por ejemplo, P, seno, P sub Z, P sub Z es igual a P seno del ángulo de 30 grados. Y este otro, en el sentido P sub Y. P sub Y es igual a P por el coseno. 30. Una idea más, ¿no? Solo para ver lo que podemos hacer. Aquí va a ser Q sub Z, la Z Q por el coseno de 30. Y aquí, sentido de Q por el seno de 30. Yo voy a trabajar con estos valores compuestos, con esto. Nada más. A ver, voy a hacer un auxiliar de esto. Z o Y. Directamente. Entonces, aquí tengo PY, QY. Entonces, QZ, disculpe. ¿No ves? Entonces, aquí también tengo otra paralela. Disculpo, esta es Q sub Y. ¿No? En el otro sentido, ¿bien? En el sentido estaba haciendo PZ. PZ. Y en el otro sentido, QZ. Fíjense cómo está el estado de cargas. De acuerdo al estado de cargas, lo voy administrando aquí, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, yo voy a cargar, a ver, en Y, aquí mismo, ¿no? Sin hacer mucho problema, en Y. Esta es la distancia de la viga. Aquí lo hacemos la viga.
también la viga. Entonces, ya tengo que ir colocando el estado de carga en función a la descomposición. Vale, esto L. Entonces, en el ejercicio llena que todas están en sentido hacia abajo. Pero si descompongo, las que están abajo son QY y PY. Entonces digo aquí, en Z, en Y, aquí tengo el estado QY, descompuesto. Y a una cierta distancia está P. PY. ¿No? De esto saco el momento MC. En este otro caso, en este donde Z, ZY. Fíjense, PZ es hacia abajo, contrario. Entonces tengo esto, PZ. ¿Entienden? Porque está contrario, fíjense. Este es el eje, pero es contrario. No, pero sin embargo QZ está en el sentido de Z. Entonces, puedo representar abajo o arriba la carga hacia arriba. Vamos a adelantar un poquito para que se den cuenta de dónde sale. ¿Vale? Esto es Y, o digo QZ. Fíjense, QZ contrario, así, en el mismo sentido. Aquí está en el mismo sentido. El otro contrario. Así se va conformando las cargas.